Cuando nuestro Señor habla del reino de Dios, siempre utiliza ejemplos de cosas que son muy pequeñas, pero que tienen una gran incidencia alrededor suyo. La sal, una pizca de sal cambia el sabor a la comida. La luz en la oscuridad, es apenas una llamita, pero alumbra alrededor. La luz no se enciende en pleno día cuando hace un sol espléndido. Lo mismo la levadura, un granito, una pizquita de levadura hace que la masa fermente. Es decir, el concepto que tiene Jesús de los suyos, de su iglesia, no es el de una gran masa que constituya todo el conjunto de la humanidad. No porque el Señor desdeñe o no desee eso, sino porque sabe que eso, si llegará a su debido momento. Y que en cambio, por donde tenían que empezar aquellos, los primeros apóstoles y discípulos, era por asumir que eran pequeños, una diminutísima minoría, pero que tenían una tarea de fermentación de la masa que llevar a cabo. El problema no es que seamos una minoría, el problema es que no seamos fermento. Ese es el problema. Se puede ser una minoría y contribuir o incluso llevar a cabo un cambio social, y se puede ser una mayoría amorfa que no sirva absolutamente para nada, gobernada por una minoría que tiene las ideas, en cambio, muy claras. Por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos no es si somos muchos o somos pocos, sino si somos fieles. Y quizá ahí es donde está el problema en este momento en la Iglesia. ¿Somos fieles a Jesús? Estamos convencidos de que Jesús es Dios, el Dios hecho hombre, y de que es el Salvador del mundo, y de que su mensaje es lo mejor para mí, para mi familia, para mi patria, para la sociedad. Eso no significa que no haya otros mensajes buenos. Claro que sí, pero no son como el de Jesús. Hay otros mensajes que tienen cosas buenas, claro, y también tienen cosas malas. Pero el mensaje de Jesús es el único mensaje que de verdad es salvador. Ahí es donde tenemos que empezar, porque lo que sucede es que, por lo menos la impresión que da el conjunto de los católicos, es que no creemos o no creen en este poder, en esta fuerza del mensaje de Jesús. ¿Para quién Jesús es su Salvador? Y es lo más importante que le ha ocurrido en su vida. Lo más importante que no solo que Él tiene, sino que Él puede transmitir a los suyos. Esa fe en el Señor, ese encuentro con el Señor. El problema no es que seamos una minoría, el problema es que somos insignificantes. Somos muchos. Cada año crece el número de católicos, no sé si son cifras reales o no, porque también están incluidos entre los católicos, por ejemplo, los que se pasan a las sectas porque un día fueron bautizados. En cualquier caso, 1.300 millones. Uy, ¿cuántos? ¿Cuántos? Y sin embargo, vemos que países donde son la inmensa mayoría católicos aprueban leyes como la del aborto, leyes de la eutanasia, leyes de la equiparación de las uniones homosexuales con matrimonios. Es decir, ¿de qué sirve ser una mayoría si no tenemos la capacidad de fermentar la sociedad? ¿Cómo vamos a tener esa capacidad que tuvimos? ¿Cómo la vamos a tener? Creyendo de verdad en Cristo y no avergonzándonos de ser seguidores de Cristo. Hoy, en la primera lectura que hemos escuchado, es muy, muy interesante. Estamos leyendo estos días en la primera lectura la carta de San Pablo a los romanos. Y dice San Pablo una cosa que conviene recordar siempre, pero San Pablo escribe a los romanos cuando ya va camino de Roma, va preso. Es verdad que era su primer encarcelamiento y no el segundo, donde fue ya, le cortaron la cabeza, fue martirizado. Pero aún así va preso, camino de Roma, y escribe a aquellos que todavía no conoce. Les habla en este fragmento de hoy de la esperanza. Y les dice estas palabras: en esperanza fuimos salvados. Una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia. Una esperanza que se ve
ya no es esperanza. Es decir, cuando se necesita la virtud de la esperanza, no es cuando estás viéndolo, sino cuando no lo estás viendo. ¿Qué es lo que no estás viendo? Pues tu conversión, te da la impresión de que avanzas poco, que tienes retrocesos. Tu familia, un hijo tuyo, que está lejos de Dios, que rezas y que no sirve para nada. Te parece que no sirve para nada. Tu patria, la sociedad en general, la Iglesia, Dios mío, cómo están las cosas, qué situación tan terrible, lo de la Pachamama en el Vaticano, de qué cosas tan espantosas que estamos viviendo, Dios mío. Pero un momento, San Pablo, que no tenía en la mente, desde luego, estas cosas, pero que tenía otras, les dice a aquella gente y nos dice a nosotros, vuelvo a leerlo, una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ya ve? Pues nosotros tenemos esperanza porque no lo vemos. Esa es la esperanza. ¿En qué tenemos esperanza? Tienes que tener esperanza en que tus oraciones sirven, en que hay vida eterna, en que Dios es la divina misericordia. Tienes que tener esperanza en que Dios cuida a la Iglesia. No sabemos por dónde va a salir esto, no lo sabemos. En este momento la oscuridad es inmensa, pero tenemos esperanza. Y es esta esperanza la que nos mantiene sin hundirnos. Es esta esperanza, no solamente la que nos da consuelo y fuerza, sino la que hace que seamos semilla, que seamos levadura, que seamos capaces, con la gracia de Dios, de hacer algo para esta sociedad que aparentemente es católica y que en realidad es una sociedad no solamente pagana, sino incluso atea. La esperanza no defrauda. Tengamos la esperanza puesta en Cristo y levantemos la cabeza porque en Él, en nuestro Señor, está la victoria. Que así sea.